Su nombre era Tomás Reid. Se sentaba en el cubículo junto al mío durante 2 años. Tipo callado. Siempre usaba la misma chaqueta marrón. Tomaba su café negro. Nunca tomaba descansos para almorzar. Solo trabajaba. 8 horas al día. 5 días a la semana. No éramos amigos exactamente. Solo vecinos de cubículo. El tipo de relación donde dices buenos días y hablas del clima y compartes la queja ocasional sobre la gerencia. Superficial. Profesional. Tomás murió hace 3 años. 27 de marzo. Martes por la mañana. No se presentó al trabajo. Eso no era propio de él. Tomás nunca llegaba tarde. Nunca se reportaba enfermo. En 2 años, tuvo asistencia perfecta. Nuestro gerente llamó a su contacto de emergencia alrededor de las 10 de la mañana. Su hermana. Ella nos dijo lo que pasó. Accidente automovilístico. La noche anterior. Tomás estaba conduciendo a casa después de visitar a su madre en el hospital. Un camión se pasó un semáforo en rojo. Lo golpeó del lado del conductor. Murió instantáneamente. No sufrió. Tuvimos un servicio conmemorativo. Pequeño. Solo gente de la oficina. Su hermana nos agradeció por ser sus colegas. Dijo que hablaba del trabajo todo el tiempo. Dijo que era lo más estable en su vida. Empacaron su escritorio. Llevaron sus artículos personales. Su taza de café con el asa astillada. Su engrapadora. Su foto de su madre. Su chaqueta marrón colgando en la pared del cubículo. El cubículo permaneció vacío durante 6 meses. Luego contrataron a alguien nuevo, un tipo llamado Brandon. Duró 3 semanas. Dijo que el cubículo se sentía mal. Dijo que seguía escuchando teclear cuando no había nadie ahí. Dijo que su computadora se encendía sola en medio de la noche. Las grabaciones de seguridad lo confirmaron. 2:47 de la madrugada. Todas las noches. La computadora se iniciaba. Permanecía encendida exactamente 1 hora. Luego se apagaba. Brandon solicitó un escritorio diferente. Luego renunció. El cubículo ha estado vacío desde entonces. Pero cada mañana cuando entro, la taza de café de Tomás está en su escritorio, todavía caliente. Vapor subiendo, como si alguien acabara de servirla. No lo vi de inmediato. Durante el primer año después de que Tomás murió, evité mirar su cubículo. Se sentía mal, como mirar fijamente una tumba. Así que mantuve la cabeza baja. Me concentré en mi propio trabajo. Fingí que el espacio vacío junto a mí no estaba ahí. Pero hace 6 meses, algo cambió. Llegué temprano una mañana, 6:45. El edificio estaba casi vacío. Solo yo y el equipo de limpieza terminando sus rondas. Dejé mi bolsa. Encendí mi computadora. Alcancé mi café. Fue entonces cuando lo vi. El cubículo de Tomás, su escritorio. Había una taza de café ahí. La misma taza que usaba todos los días. Cerámica blanca con una asa astillada. La que empacaron hace 3 años con sus otras pertenencias. Me levanté. Caminé a la entrada del cubículo. Miré más de cerca. La taza estaba llena. Café negro. Vapor subiendo de la superficie. Toqué la taza. Estaba caliente, fresca, como si alguien acabara de servirla. Miré alrededor. Nadie más en el piso, solo yo. El equipo de limpieza estaba abajo. Revisé la sala de descanso. La cafetera estaba apagada, fría. Nadie había hecho café todavía. Regresé al escritorio de Tomás. La taza todavía estaba ahí, todavía humeando. No la toqué otra vez. Regresé a mi cubículo. Traté de trabajar, seguí mirando de reojo. Para las 8 de la mañana, otra gente empezó a llegar. Esperé a que alguien lo notara, que dijera algo, que preguntara de quién era el café en el escritorio vacío. Nadie dijo nada. A las 9 miré otra vez. La taza había desaparecido. Le pregunté a Denise de contabilidad. Su cubículo mira hacia el viejo espacio de Tomás. ¿Viste a alguien en ese escritorio esta mañana? Se veía confundida. ¿Qué escritorio? Ese cubículo ha estado vacío por años. Lo sé, pero había una taza de café ahí esta mañana. Denise negó con la cabeza. He estado aquí desde las 7:30, no he visto nada. Pero yo lo vi, lo toqué, era real. La siguiente mañana sucedió otra vez. Empecé a documentarlo.
Cada mañana durante 2 semanas llegué temprano, entre 6:37, antes de que llegara la mayoría de la gente. Cada mañana la taza de café estaba ahí, misma taza, misma posición, lado izquierdo del escritorio junto al monitor. Café negro, todavía caliente. Tomé fotos, con marca de tiempo. La primera foto muestra el escritorio vacío a las 6:28. La segunda foto, tomada a las 6:45, muestra la taza. Nunca vi a nadie colocarla ahí. Nunca escuché pasos. Nunca vi movimiento. Simplemente aparecía. Intenté quedarme más tarde, observando el cubículo después de que todos se fueran, esperando a ver si alguien venía por la noche. Nada sucedió después de horas. Pero la siguiente mañana, la taza estaba ahí otra vez. Revisé las grabaciones de seguridad. Nuestro piso tiene 3 cámaras. Una cubriendo la entrada, una cubriendo la sala de descanso, una cubriendo el pasillo principal entre cubículos. Saqué grabaciones de cada mañana durante las últimas 2 semanas. Nada. Nadie entra al cubículo de Tomás. Nadie lleva una taza de café. Nadie siquiera pasa por esa sección del piso durante la ventana de tiempo cuando aparece la taza. Pero en cámara puedes verla. Exactamente a las 6:43 de la mañana, la taza está de repente ahí, entre un cuadro y el siguiente. Sin transición, no colocada, solo ahí. Mostré las grabaciones a la seguridad del edificio. Un tipo llamado Felipe ha trabajado aquí 15 años. Felipe vio las grabaciones 3 veces. No dijo nada por mucho tiempo. Luego preguntó, ¿cuál cubículo es ese? 227. Solía pertenecer a Tomás Reid. La cara de Felipe cambió. ¿El tipo que murió en el accidente automovilístico? Sí. Lo mismo pasó hace 5 años. Piso diferente. Un empleado murió en su escritorio, ataque cardíaco. Después de eso, la gente reportaba ver su taza de café. Cada mañana, durante meses. Luego se detuvo. ¿Qué hizo que se detuviera? Felipe negó con la cabeza. No sé, la compañía trajo a alguien, no un sacerdote, alguien más. Hicieron algo. Nunca nos dijeron qué. La taza dejó de aparecer. ¿Quién trajeron? Ni idea, por encima de mi sueldo. La taza de café fue solo el principio. 2 semanas después de que empecé a documentar la taza, algo más comenzó a suceder. La computadora de Tomás empezó a encenderse sola, no por la noche como lo hizo cuando Brandon trabajaba ahí. Durante el día, en medio del horario normal de oficina. La primera vez fue un martes, alrededor de las 2:15 de la tarde. Estaba trabajando en un reporte. Escuché un sonido, el tono de inicio de Windows. Miré hacia allá. El monitor de Tomás estaba encendido. Pantalla azul. Mensaje de inicio de sesión. Caminé a su cubículo, teclado sin tocar. Ratón en la exacta posición en que había estado toda la mañana. Nadie había estado cerca de ese escritorio en todo el día. La computadora permaneció encendida durante unos 10 minutos. Luego la pantalla se volvió negra. Se apagó sola. Sucedió otra vez al día siguiente. Misma hora, 2:15. Luego empezó a suceder todos los días. Siempre a las 2:15 de la tarde. La computadora se enciende. Permanece encendida 10 minutos. Se apaga. Revisé los registros de la computadora de forma remota. Estoy en soporte de TI. Tengo acceso a diagnósticos del sistema. La computadora mostraba actividad de usuario durante esos 10 minutos. Archivos siendo abiertos. Hojas de cálculo. Las mismas hojas de cálculo en las que Tomás trabajaba antes de morir. Reportes financieros. Proyecciones presupuestarias. Análisis trimestrales. Los documentos no estaban siendo cambiados, solo abiertos, vistos, luego cerrados. Alguien estaba revisando el viejo trabajo de Tomás. Abrí la información de inicio de sesión del usuario. Nombre de cuenta, Trade. La cuenta de Tomás Reid. La que se suponía había sido desactivada hace 3 años. Revisé con administración de TI. La cuenta de Tomás definitivamente fue desactivada. Eliminada del sistema. Sin acceso. Sin permisos. La cuenta no debería existir más, pero alguien la estaba usando. Todos los días a las 2:15. Durante exactamente 10 minutos. Configuré una grabación de pantalla.
Quería ver exactamente qué estaba pasando. Al día siguiente, 2:15, la computadora se encendió. La grabación de pantalla capturó todo. Apareció la pantalla de inicio de sesión. Nadie escribió nada. Pero el cursor se movió. Lentamente, deliberadamente, ingresó la contraseña. Contraseña correcta. Cuenta conectada. Apareció el escritorio. Mismo fondo de pantalla que Tomás usaba. Foto de montañas, Colorado. Lugar que siempre quiso visitar pero nunca lo hizo. El jueves escuché teclear. 2:15 de la tarde. Justo a tiempo. La computadora de Tomás se encendió. Pero esta vez, escuché teclas haciendo clic. Me levanté. Miré sobre la pared del cubículo. Nadie ahí. Silla vacía. Pero las teclas se movían, presionándose, una a la vez. Lento. Metódico. Caminé a la entrada del cubículo. Me paré ahí, observé. Las teclas del teclado definitivamente se presionaban. Podía verlas moverse. Podía escuchar los clics mecánicos. En pantalla, aparecían palabras. Hoja de cálculo de Excel. Mismo reporte presupuestario en el que Tomás trabajaba hace 3 años. Alguien estaba escribiendo números, actualizando celdas, haciendo correcciones. Las mismas correcciones que Tomás estaba haciendo la semana antes de morir. Lo recordaba porque hablamos de ello. Encontró un error en el presupuesto trimestral. Error de cálculo en el departamento de instalaciones. Lo estaba arreglando cuando ocurrió el accidente. Nunca terminó. Ahora alguien lo estaba terminando. Saqué mi celular. Empecé a grabar video. Capturé 30 segundos de teclas presionándose solas. Números apareciendo en pantalla. Celdas siendo actualizadas. Luego se detuvo. El documento se guardó. Se cerró. La computadora se apagó. Me quedé parado ahí en silencio, mirando el escritorio vacío. Mi celular vibró. Notificación de correo. Getradingpresa.com. Asunto. Reporte presupuestario. Corrección. Injunto. Presupuesto final.xlx. El correo fue enviado hace un minuto. Abrí el adjunto. La hoja de cálculo. Completamente corregida. Cada error arreglado. Cada cálculo verificado. Al final, en la sección de notas, una línea de texto. Perdón por tardar tanto, Tomás. Revisé los encabezados del correo. Enviado desde la cuenta de Tomás. Desde su computadora, a las 2:16 de la tarde. Reenvié el correo a nuestra directora financiera. No expliqué de dónde venía. Solo dije que encontré una versión antigua corregida del reporte presupuestario. Respondió 1 hora después. Estas correcciones son perfectas. Arreglan errores con los que hemos estado lidiando por años. ¿Dónde encontraste esto? No respondí. Empecé a preguntar a la gente que trabajó con Tomás. Con cuidado. No quería sonar loco. Solo pregunté si alguien recordaba algo inusual sobre él, sobre sus hábitos de trabajo, sobre los días antes de morir. María de Finanzas recordaba algo. Tomás estaba obsesionado con ese reporte presupuestario. Trabajaba en él constantemente. Incluso se quedó tarde algunas veces. Seguía diciendo que algo estaba mal con los números, pero no podía descubrir qué. Dijo que lo mantenía despierto por la noche. ¿Lo descubrió? No lo sé. Murió antes de terminar. Tuvimos que rehacer todo el presupuesto ese trimestre. Tomó semanas. Nunca encontramos lo que Tomás estaba buscando. Pero ahora Tomás lo había encontrado. 3 años después, hablé con su antiguo gerente, Ricardo. Se retiró el año pasado, pero todavía vive localmente. Me reuní con él para tomar café. Pregunté sobre Tomás. Buen empleado, dijo Ricardo. Confiable, tal vez demasiado confiable. Nunca tomaba vacaciones, nunca tomaba días de enfermedad. El trabajo era toda su vida. Le dije que tomara descansos, que se fuera a casa a tiempo. Nunca escuchó. ¿En qué estaba trabajando antes de morir? Ese maldito reporte presupuestario. Estaba convencido de que había fraude. Dinero faltante, números que no cuadraban. Le dije que lo dejara. Que dejara que auditoría lo manejara. Pero Tomás no soltaba el tema. ¿Encontró algo? Ricardo estuvo callado un momento. La semana antes de morir, Tomás agendó una reunión conmigo. Dijo que tenía pruebas. Dijo que alguien estaba malversando.
Quería mostrarme la evidencia. La reunión estaba programada para el 28 de marzo. El día después de que murió. Sí, nunca llegamos a tener esa reunión. Después del accidente, revisé sus archivos. No pude encontrar nada. Sin evidencia. Sin documentación. Lo que sea que Tomás encontró murió con él. ¿Y si está tratando de mostrártelo ahora? Ricardo me miró como si estuviera loco. ¿Qué quieres decir? Le mostré el reporte presupuestario corregido. El correo de la cuenta de Tomás. Las manos de Ricardo empezaron a temblar. Esto no puede ser real. Pero lo es. Empecé a revisar el reporte presupuestario corregido de Tomás. Realmente mirándolo, tratando de entender qué encontró. Las correcciones eran sutiles, pequeños ajustes, pocos dólares aquí, pocos centavos allá. Nada dramático, nada obvio. Pero cuando lo sumabas todo, durante 4 trimestres, a través de 6 departamentos, era significativo. Casi $200,000 faltantes, sin contabilizar. Tomás lo había rastreado todo. Mostró dónde debería haber estado el dinero. Mostró a dónde fue en su lugar. A un fondo discrecional, manejado por una persona. Víctor Brennan, vicepresidente de operaciones. Abrí el historial laboral de Víctor. Contratado hace 8 años. Promovido rápidamente. Ganó confianza. Obtuvo acceso a presupuestos, a cuentas, al dinero. Tomás lo descubrió. Tomás iba a reportarlo. Luego Tomás murió. Revisé la fecha del accidente de Tomás. 27 de marzo. El día antes de su reunión con Ricardo. El día antes de que fuera a exponer a Víctor. Revisé el calendario de Víctor de hace 3 años. 27 de marzo. Tarde. Tiempo bloqueado. 4 horas, sin detalles, solo personal fuera de sitio. No hay forma de probar nada. El accidente automovilístico fue dictaminado justo eso. Accidente. El camión se pasó un semáforo en rojo. El conductor fue acusado. Fue a la cárcel. Nada sospechoso. Pero el momento. Busqué al conductor del camión. Nombre: Carlos Morrison. Cumplió 18 meses por homicidio vehicular. Liberado hace 2 años. Encontré su empleador actual. Compañía de construcción. Propiedad de una subsidiaria de nuestra compañía. Propiedad de una división que supervisa a Víctor Brennan. El conductor del camión que mató a Tomás ahora trabaja para Víctor. Tal vez coincidencia. Tal vez no. Imprimí todo. El reporte presupuestario corregido de Tomás. La línea de tiempo. La conexión entre Víctor y el conductor. Lo puse en un sobre. Lo dirigí a la SEC. Denuncia anónima. Conduje a la oficina de correos. Lo envié por correo. Regresé a la oficina. Fui al cubículo de Tomás. La taza de café estaba ahí, todavía caliente. La levanté. Tomé un sorbo. Amargo, negro, justo como a Tomás le gustaba. Lo envié, dije en voz baja. Tu evidencia, alguien investigará. La taza estaba caliente en mis manos. Luego se puso más caliente, casi ardiente, como si alguien estuviera diciendo gracias. 2 semanas después, aparecieron investigadores federales. SEC, 3 agentes. Pidieron revisar registros financieros de los últimos 5 años. Entrevistaron gente, revisaron archivos, examinaron transacciones. Víctor Brennan fue puesto en licencia administrativa. Observé desde mi cubículo. Vi a agentes federales caminar por nuestra oficina. Vi a Víctor empacar sus cosas. Vi su cara. Se veía asustado. A las 2:15 esa tarde, la computadora de Tomás se encendió. Los agentes lo notaron. Preguntaron de quién era esa computadora. Pertenece a un ex empleado. Ha estado muerto 3 años, pero se enciende sola a veces. Un agente revisó la computadora. Miró el inicio de sesión. Está accediendo a archivos. Archivos actuales, tiempo real. Alguien está usando esta computadora ahora mismo. Imposible. Esa cuenta fue eliminada hace años. El agente abrió la sesión actual. Archivos siendo abiertos. Los mismos archivos que la SEC estaba investigando. Las cuentas discrecionales de Víctor Brennan. Asignaciones presupuestarias. Transferencias de dinero. Alguien los estaba guiando. Mostrándoles dónde buscar. El agente preguntó,
¿Cuál era el nombre de este empleado? Thomas Reed. ¿Y trabajaba en finanzas? Análisis presupuestario. El agente miró la pantalla de la computadora. Los archivos siendo abiertos. La evidencia siendo presentada. «Nos está ayudando», dijo el agente en voz baja. Durante 10 minutos, archivos se abrieron. Aparecieron documentos. La evidencia se compiló sola en una carpeta ordenada en el escritorio. Luego la computadora guardó todo. Lo copió a una memoria USB que estaba en el puerto. Una memoria que nadie había puesto ahí. El agente retiró la memoria. Revisó el contenido. Rastro financiero completo. Todo lo que necesitaban. Todo lo que Tomás encontró hace 3 años. Todo lo que lo mató. «Esto es imposible», dijo el agente. «Pero esto es exactamente lo que necesitábamos». A las 2:25 la computadora se apagó. La taza de café en el escritorio de Tomás todavía estaba ahí, pero ahora estaba vacía, fría, como si alguien finalmente hubiera terminado su trabajo. Víctor Brennan fue arrestado 3 días después, acusado de malversación, fraude electrónico, conspiración. Los fiscales federales encontraron todo lo que Tomás documentó. Rastros de dinero, reportes falsos, gastos fabricados. También encontraron comunicaciones entre Víctor y Carlos Morrison, el conductor del camión, correos, mensajes de texto, pagos. Víctor le pagó a Carlos Morrison $50,000 2 días antes del accidente de Tomás. Le pagó otros $50,000 2 días después. El accidente no fue un accidente. Víctor mandó matar a Tomás. Carlos Morrison confesó. Dijo que Víctor se le acercó 6 meses antes del choque. Le ofreció dinero para causar un accidente. Hacerlo parecer aleatorio. Le dio la ruta de Tomás a casa, su horario, la descripción de su vehículo. Carlos esperó cerca del hospital donde estaba la madre de Tomás. Esperó a que Tomás saliera. Lo siguió. Se pasó el semáforo en rojo en el momento correcto. Intersección correcta. Momento correcto. Asesinato disfrazado de negligencia. Carlos pensó que cumpliría tiempo mínimo por homicidio vehicular. Pensó que el dinero valía la pena. Víctor le prometió un trabajo después de la liberación. Protección. Víctor cumplió esa promesa. Hasta que la investigación expuso todo. Ambos hombres fueron acusados de asesinato en primer grado. El caso de Thomas Reid fue reabierto. Dictaminado homicidio. Su hermana fue informada. Lloró por teléfono. Dijo que siempre sospechó que algo estaba mal. Dijo que Tomás era un conductor demasiado cuidadoso para morir en un accidente aleatorio. Me agradeció por encontrar la evidencia, por asegurarme de que se hiciera justicia. No le dije que la evidencia se encontró sola. No le dije que Tomás nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de intentar arreglar lo que estaba roto. Nunca dejó de luchar por lo correcto. El juicio tomó 8 meses. Ambos hombres condenados. Víctor obtuvo 25 años. Carlos obtuvo 15. El día en que se anunció el veredicto, fui a la oficina temprano, 6:45 de la mañana. Fui al cubículo de Tomás. La taza de café estaba ahí. Una última vez. Pero esta vez había algo más. Una nota, escrita a mano, en un post-it pegado al monitor. Gracias, ahora puedo descansar. Eso fue hace 6 meses. La computadora de Tomás no se ha encendido desde el veredicto. La taza de café no ha aparecido desde esa última mañana. Su cubículo todavía está vacío. La compañía decidió dejarlo así. Memorial a Tomás, a lo que hizo, a la justicia servida demasiado tarde pero servida no obstante. A veces me siento en su silla, miro su escritorio, pienso en dedicación, en alguien tan comprometido a hacer lo correcto que la muerte no pudo detenerlo. Tomás trabajó toda su vida adulta. Nunca viajó. Nunca tomó vacaciones. Nunca vivió la vida que quería. Murió tratando de exponer corrupción. Murió haciendo su trabajo. Luego pasó 3 años como un fantasma, todavía haciendo ese mismo trabajo, todavía arreglando problemas, todavía luchando, hasta que finalmente terminó lo que comenzó. Su hermana visitó la oficina el mes pasado. Vio su cubículo vacío. La placa conmemorativa que pusieron. Bronce. Simple. Thomas Reid.
analista presupuestario. Su dedicación a la verdad e integridad nunca será olvidada. Se quedó parada ahí por mucho tiempo. Luego dijo algo que me hizo entender. Tomás nunca supo cómo dejar de trabajar, incluso cuando estaba vivo. El trabajo era todo lo que tenía, todo lo que conocía. Solía rogarle que tomara un descanso, que viviera un poco. Siempre decía que lo haría. Después de este proyecto, después de este plazo, después de que este problema fuera resuelto. Nunca llegó a descansar cuando estaba vivo, así que no pudo descansar cuando murió. No hasta que el trabajo estuviera terminado. Tenía razón. Tomás no podía irse hasta que su proyecto final estuviera completo, hasta que la corrupción fuera expuesta, hasta que se hiciera justicia. Ahora su trabajo está hecho, y Tomás Reid finalmente ha marcado su salida. Esto marcó su entrada. Algunas personas están tan dedicadas a su trabajo que la muerte es solo otro plazo que vencer. Tomás Reid murió hace